10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El centro del Opus Dei donde vivo es un centro que atiende a universitarios principalmente, y de los que frecuentan esos medios de formación cristiana que tenemos aquí en la casa, la mayoría son de estudiantes de medicina. Claro, son excelentes en sus estudios, son muy responsables, están siempre agobiados por los exámenes, como es típico en la carrera. Y en una tertulia reciente, uno de ellos contaba que un doctor estaba examinando a un paciente y entonces le dicen: Señor, usted debería haber venido a verme antes, es que nos habríamos ahorrado muchísimos problemas. Porque ahora resulta que tendremos que aplicar un tratamiento que va a ser mucho más intenso. Y responde el paciente: sí, bueno, lo que pasa es que en realidad fui a ver a un curandero. Y claro, el doctor se llevó las manos a la cabeza y dice: ajá, ¿y qué estupidez le dijo ese curandero? Y responde el paciente: pues que viniese a verlo usted. Y claro, parece un chiste, pero es anécdota. Claramente, ese que no quería ir al médico, tal vez por falta de confianza en la medicina o falta de confianza en ese médico en concreto, pues se encontró de frente con la realidad. Que ir al curandero no lo iba a sanar. Que tenía muchísimas más probabilidades de curarse si iba al médico. Pero, bueno, le iba a doler más o le iban a diagnosticar algo que no quería escuchar. Pero el tiempo le dio la razón al médico. Y en otra tertulia con estos muchachos de estudiantes de medicina, uno de ellos comentaba lo absurdo que sería que alguien, por ejemplo, se hiciera unos exámenes de laboratorio, pero eso sí, con la condición de que él solo aceptaría los resultados si estos le dijesen que están todos los valores perfectos. Y claro, es absurdo, ¿no? Porque ¿para qué se hizo entonces los exámenes? ¿Para qué gastar dinero? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué incluso pasar por el dolor que a veces tienen algunos de estos exámenes, ¿no? ¿Por qué pasar por el dolor de las jeringas? Es que tanto miedo se le tiene a la verdad. ¿No sería mejor aceptar los resultados de esos exámenes, sea como sea que vengan, bueno, para poder actuar más rápidamente, de inmediato? Y claro, este ejemplo que ponía este muchacho es una situación absurda. Pero lo que aplica para la salud del cuerpo, aplica con mayor razón para la del alma. Porque el alma también se enferma. Lo que pasa es que a veces uno no ve en la enfermedad la gravedad del asunto hasta cuando ya es demasiado tarde o cuando ya es grave el asunto. Pero el alma también hay que alimentarla. También hay que llevarla a examen continuamente. Es que tanto miedo se le tiene a la verdad. En el caso del alma, no tomar medidas sería incluso más absurdo porque sería más absurdo incluso, no sé, que el que prefiere ir al curandero antes que al médico. O más absurdo que el no reconocer esos resultados de los exámenes de laboratorio. Pero lo más absurdo de todo es que para nosotros los cristianos, tenerle miedo a la verdad que nos dice el estado real de nuestras almas es tenerte miedo a ti, Jesús. Esto es absurdo. Tenerle miedo a Dios es absurdo. Y precisamente es lo que quiere el enemigo de nuestras almas. Él lo sabe desde el momento en que fuimos creados. De hecho, la serpiente, cuando convence a Adán y a Eva de dejarse llevar por la soberbia, de querer ser como dioses, uno de los efectos más inmediatos del pecado, que es eso, una enfermedad del alma, es ocultarse de Dios. Y por supuesto que Adán y Eva le tenían miedo era al castigo. Era una reacción, vamos a decir, natural. Pero en lugar de acudir inmediatamente al médico a mostrar la herida con ánimo de sanar, con ánimo de curarse, bueno, fueron y prefirieron esconderse del único que era capaz de curarlos. Y como en el caso del médico y el curandero, el tiempo le dio la razón a Dios. De hecho, en el pregón pascual, estamos en el tiempo de Pascua, que inició con esa resurrección del Señor, pues en la vigilia pascual se canta el pregón pascual y una de sus estrofas dice: feliz culpa, es decir, feliz culpa la de Adán y de Eva, porque a través de esa culpa hemos merecido tan grande Redentor. El tiempo le dio la razón a Dios. Y esa historia también se repite en nuestras vidas. Por eso te pedimos ayuda en estos 10 minutos contigo, Jesús, para no tener miedo al médico de nuestras almas. Tú que en el Evangelio de hoy nos dices que eres el camino, la verdad y la vida.
No queremos tenerle miedo a la verdad porque queremos que nos devuelvas a la verdadera vida, a esa que nos ganaste en el madero de la cruz. Ayúdanos, Jesús, a no tener miedo de hablar contigo en la oración, aunque eso signifique perder tiempo, que necesitamos para otras cosas también importantísimas. Que no tengamos miedo, Jesús, a esas luces con las que quieres ayudarnos a hacer bien el examen de conciencia. No es que nosotros sintamos un pánico terrible a hacer el examen de conciencia o a revisar nuestra alma en tu presencia. Pero a veces nos vamos acostumbrando al ruido interno, al ruido externo también, y claro, tenemos miedo a perder ese estado como de confort, ese estado que nos impide vernos como nos ves tú, Señor. El examen diario de nuestras almas cuando terminamos el día. Queremos acudir al médico con frecuencia, incluso cuando no sintamos grandes síntomas preocupantes de nuestra alma. Como por ejemplo, siempre recomiendan la revisión dental una vez al año, ¿no? Aunque no tengamos dolor de caries. Y por eso los santos han recomendado la necesidad de la confesión frecuente, aunque no se tenga conciencia de grandes pecados. Bueno, porque el esfuerzo por hacer bien el examen de conciencia para preparar la confesión semanal o la confesión quincenal, ese esfuerzo nos va a ayudar a hilar fino en el amor a Dios. Y no es que queramos llegar a ser súper escrupulosos, sino que nos ilusiona tener cada vez más detalles de amor con Dios, y para contar con su cercanía a través de esa gracia que nos llega a través de los sacramentos. Señor, ayúdanos a ser salvajemente sinceros en la oración y en la dirección espiritual, porque esta es una de las manifestaciones más claras de que queremos sanar. Que vayamos a mostrar la herida al médico cuanto antes, con deseos también de poner en práctica ese tratamiento, los consejos que nos quieran dar en la confesión, en la dirección espiritual, aunque nos duela o aunque dudemos de su eficacia. Es que queremos curarnos con tu ayuda, Jesús. A veces los hombres hay que reconocer que tenemos una tendencia impresionante a hacer unas piruetas gimnásticas asombrosas para justificar nuestras faltas. Como el típico, ¿no? Lo de la señora que va a la confesión y se acusa de alguna falta, no sé, como la murmuración o la crítica, pero bueno, acto seguido dice, bueno, padre, pero es que mi vecina, y entonces arranca una larga historia en la que el cura se entera de todos los pecados del barrio, que por supuesto son mucho peores que los de la penitente. Señor, que no le tengamos miedo a la verdad que nos exige. Bueno, porque quien nos exige eres tú, Jesús. Tú que eres la verdad y la vida. Salvo en contadísimos casos en los que la caridad exige alguna otra cosa, cuando el médico tiene el pronóstico claro, lo que no quiere es que nos lo haga saber, que lo sepamos. Porque de nuevo, qué absurdo es tenerle miedo o acudir al médico cuando nos dice algo que no va bien, ¿no? O tener miedo a que nos diga que hay que seguir un tratamiento o que hay que intervenir. Es que si para eso fuimos al médico. Y no hay razón para tenerte miedo a ti, Señor Jesús. De hecho, mientras tú nos exijas con la verdad, Señor Jesús, deberíamos hasta alegrarnos. Aunque de verdad al exigirnos no es que nos cueste, no nos alegre muchísimo, ¿no? Pero, Señor, cuando sabemos que eres tú el que nos está exigiendo para ser sanos, para tener vida, deberíamos alegrarnos de que qué bueno, Señor, que me exiges. Porque como te decía, tú que me oyes en estos 10 minutos de oración, el único caso en el que la caridad permite que al paciente no se le diga la verdad es cuando ya no hay nada que hacer. Entonces ahí prela la caridad y bueno, en todo caso se le dice o el médico le cuenta la situación a sus familiares para que se vayan preparando. Pero por eso, cuando acudimos a ti, Señor, con sinceridad, con humildad, con deseos de curarnos, si tú nos exiges, pues mucho mejor. Porque esa es una señal clara de que todavía no somos un cadáver ambulante. Que no pongamos excusas, que no retrasemos el acudir a ti en los sacramentos o en la dirección espiritual o en la oración o con las luces que nos quieras dar en el examen diario de nuestras almas. Señor, muéstranos que tú eres el camino de salvación. Muéstranos que tú eres el camino de la verdad y que tú eres el camino hacia la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.